Amoroso Padre que estás en el cielo, autor de todo lo que existe, que lo hiciste bueno en gran manera para nuestro disfrute, para nuestro deleite, para satisfacer nuestras necesidades. Hoy, Padre bendito, damos honor y gloria a tu nombre. Agradecemos porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y rogamos que des bendición a todos aquellos que te buscan. Por favor, haz fructífera tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nos ha tocado vivir en un tiempo en donde la sociedad se ha vuelto un poco desequilibrada, diría yo. Y en la sociedad posmoderna pareciera que la inmensa mayoría ha llegado a creer que todo es relativo. Y que como todo es relativo, entonces no existe una verdad tal cual, sino que en realidad la mayoría piensa de que cada quien es libre de tener su propia verdad y que de hecho cada uno tiene su propia verdad. Ahora, es interesante por qué razón. Pensemos un poco en cómo sería si esto fuese cierto, ¿no? Si esto fuese cierto, ¿cómo sería? Y para que hagamos el ejercicio de pensar cómo es esto de que cada uno tiene su propia verdad, imaginemos un partido de fútbol. Y en ese partido de fútbol tenemos 22 jugadores en la cancha y cada jugador tiene su propia bola, su propia pelota. Dígame usted, ¿será posible que se podría llevar a cabo el partido? Cada uno con su propia pelota, con su propio balón. Incluso los porteros. ¿Cómo le llamaría usted a eso? No lo sé cómo le llamaría. Yo le llamaría Babilonia. Por supuesto, ¿verdad? Imposible de llevar adelante ese asunto. Ahora, es interesante porque esta idea de que cada quien tiene su propia verdad, aunque hoy se ha popularizado y que el mundo pareciera habérsela apropiado en su totalidad, no es una idea nueva. En realidad es una idea que viene desde el mismo Edén. Si nosotros miramos un poquito allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3, y en Génesis, en el verso 5, dice, sino que la serpiente está hablando a Eva y entonces le dice, no moriréis, dice el verso 4, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, la serpiente le está diciendo a Eva, mira, come del fruto. Y si come del fruto, entonces nadie te va a decir que es la verdad, sino que te vas a convertir en Dios y al asumir el estatus de Dios, entonces vas a poder decidir qué es la verdad. Entonces, claro, entonces vemos pues que esta idea es tan popular ahora de que cada quien tiene su propia verdad, cada quien define qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces no es un asunto nuevo, es un asunto que tiene alrededor de 6.000 años. Pero la diferencia está en que ahora la gente se lo ha creído. Ahora, pero ¿y esto qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene esto? Que
yo tenga mi verdad, que usted tenga su verdad, que el otro tenga su verdad y que haya tantas verdades como personas. ¿Qué importancia tiene eso? Ahora, sigamos pensando en esta idea de que cada quien tiene su verdad y que hay montones, millones de verdades. Pensemos un poco. Si todo el mundo tiene su propia verdad, pregunto, entonces ya no existe la mentira. La mentira desaparece, ¿verdad? Porque si lo que cada uno tiene es la verdad, entonces la mentira ya no existe. ¿Es lógico? Pensemos, sigamos con el ejercicio de pensar acerca de esto. ¿Qué tal si mi verdad es absolutamente contraria y opuesta a la suya? Totalmente. ¿Pueden ser las dos verdades? Es un poco ilógico, ¿no? Bueno, no diría que es un poco, es bastante ilógico. Entonces, ahora, que la mentira no exista, porque todo lo que la gente se le ocurra creer es verdad, entonces esa sería como la más grande mentira de todas las mentiras. Creer que la mentira ya no existe, sino que lo que cada quien tiene es su propia verdad. No, en realidad, veamos un poquito esto del origen de la más grande mentira de todas las mentiras. Vamos un poco al Evangelio de Juan. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, tenemos nosotros una declaración del Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 8 y el verso 44. Y dice así, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora es interesante, ¿no? Porque razonábamos que creer que la mentira no existe es la más grande mentira de todas. Ahora, el Señor Jesucristo nos dijo bien clarito que el diablo, que algunos creen que no existe, pero Jesús dice que sí existe, que el diablo dice que no permaneció en la verdad. ¿En cuál verdad? Sino que al diablo se le ocurrió crear su propia verdad. Pero ocurre que la verdad falsa ya no es verdad, sino que es mentira. Y por eso dice que el diablo, al no permanecer en la verdad, se convirtió en ¿qué? Se convirtió en mentiroso y padre de mentira. Eso significa que la mentira se originó con él. Entonces, ahora note que precisamente la mentira sigue vigente y que es lo contrario. La mentira es el abandono a la verdad. Entonces, y todas estas ideas que alguien puede tener, debemos de tener mucho cuidado porque pueden ser falsas verdades. Y al ser falsas, entonces dejan de ser verdad y se convierten ¿en qué? Se convierten en mentiras. Ahora, Romanos, el capítulo 3 y el verso 4 dice lo siguiente. Dice, de ninguna manera, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mire qué interesante. Dice que el que tiene la verdad es Dios y que los pensamientos humanos de todos los hombres en su estado natural, dice que son ¿qué? Mentira. Es clarito. Sea Dios veraz, dice. Veraz es el que tiene la verdad, el que dice la verdad.
Y todo hombre, no importa su estatus, no importa, todo hombre mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y es interesante ¿por qué? ¿Por qué es que ocurre esto? Ocurre porque, como explica Jeremías en el capítulo 17. En el capítulo 17 del libro de Jeremías, en el verso 9, leemos: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, claro, desde que Adán y Eva optaron por abandonar la verdad de Dios, perdieron la capacidad de escucharle de manera directa y quedaron expuestos a escuchar con más facilidad los engaños del enemigo. Y por eso es que la naturaleza humana con la que nacemos es una naturaleza humana caída, que si no experimenta una transformación radical, que es un milagro que Dios hace, simple y sencillamente que se permanecerá en ese estado, y como dice el apóstol Pablo en Romanos, todo hombre mentiroso. Y como dice Jeremías, corazón engañoso y perverso. Si todo hombre es mentiroso en su estado natural caído, que no ha experimentado el nuevo nacimiento, si todo hombre en ese estado tiene corazón engañoso y perverso, entonces sus ideas y sus opiniones no pueden ser concordantes con la verdad genuina. Serán falsas verdades las que se le ocurran, los pensamientos que le vengan, las opiniones que tenga. Entonces puede creer que es su verdad, pero no es su verdad, es su mentira. Esa es la triste realidad. Ahora bien, dije que si esto es importante, sí es importante, y es de una importancia increíble. ¿Por qué razón? Porque nuestra relación con la verdad define nuestro destino eterno. Entonces, claro, si yo me atengo a mi propia verdad creada por mi corazón engañoso, creada por mí mismo, que en mi estado caído soy mentiroso, entonces, claro, hacia dónde estoy yendo, cuál va a ser mi destino futuro, mi destino final. Entonces, ahora, pero, si a cambio de eso, yo busco entender cuál es esa verdad genuina, entonces, claro, eso me va a llevar a un destino diferente. Veamos un poco. En el Salmo, el capítulo 15, hay una pregunta. Y en esta pregunta dice el salmista en el Salmo 15, dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de la morada celestial. De eso es el tabernáculo. En tu monte santo. Está hablando del monte de Sión, que es el simbólico del cielo, de la Nueva Jerusalén. Y entonces dice: ¿quién morará en tu monte santo? Y en el verso 2 contesta: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Cuál verdad? ¿La suya o la de Dios? Recuerde, la verdad del ser humano caído, la que el ser humano caído se inventa,
es mentira. No es esta verdad que dice aquí. ¿Quién habitará en el monte santo? En otras palabras, ¿quién irá al cielo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. Y es interesante porque cuando esta figura del monte santo nos lleva también, ¿a dónde? Nos lleva también a Apocalipsis, al capítulo 14, en donde nosotros vemos ahí a los 144,000 sellados. Dice, en el monte de Sión, junto con el Cordero. Y al mirar los 144,000 en el monte de Sión, junto con el Cordero, entonces notemos que se describe una característica de ese grupo especial. Y dice el capítulo 14 de Apocalipsis y el verso 5. Dice, verso 5, y en sus bocas, hablando de los 144,000, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, está claro. Si tuvieran mentira, ¿podrían estar en el monte de Sión con el Cordero? Claramente no. La Biblia dice que en sus bocas no fue hallada mentira, es decir, ellos se aseguraron de que encontraron la verdad, no generaron su propia verdad, o si en algún momento ellos inventaron una verdad muy suya, muy personal, muy propia, al final la desecharon, la dejaron y entonces reconocieron la única verdad genuina. Entonces, claro, entonces, ¿es importante esto de la verdad? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque la verdad nos da acceso a la comunión con el Cordero. La verdad nos lleva al monte de Sión, a la Nueva Jerusalén, al cielo. ¿Y la mentira? ¿A dónde? Veamos, ¿a dónde nos encaminaría la mentira? Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 y el verso 8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces está claro. La verdad genuina nos lleva ¿a dónde? Nos lleva al monte de Sion, la Nueva Jerusalén. Pero la mentira no nos lleva ahí. La mentira nos llevaría ¿a dónde? Dice, al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, comencé diciendo de que hay ciertas ideas que son impopulares ahora. Por ejemplo, decir que hay una verdad, y que todo lo demás es mentira, es impopular. Decir que el diablo existe es también impopular. El diablo ha tenido mucho éxito engañando a la gente con la mentira de que él no existe, de que eso es solamente una idea. Jesucristo dijo que sí existe y dijo que es padre de mentira, dijo que es homicida. Y aquí también habla claramente la palabra de la existencia de un destino horrible, le llama fuego eterno, lago de fuego. Es también una verdad que es impopular. Dicen, ¿cómo van a creer que Dios va? No, es que Dios no manda a nadie ahí. Dios es tan maravilloso, tan bueno, tan lindo, que Él quiere que todos estemos en el monte de Sión, y por eso nos da a conocer su verdad, para que estemos ahí.
Somos nosotros los que, al rechazar la verdad genuina y creer que nuestra propia mentira es la verdad, entonces nosotros escogemos ir ¿a dónde? Al lago de fuego. Así es de que estas son verdades impopulares, pero genuinas. El engaño en realidad que ha generado el padre de mentira es fabuloso y ha tenido mucho éxito. Hay una gran cantidad de personas, a lo mejor es la mayoría, que ha llegado a creer todas esas cosas. Sin embargo, escrito está. Ahora veamos. Cuando Jesús estaba sometido a juicio, Pilatos, que lo estaba interrogando, le hizo una pregunta. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18. Evangelio de San Juan, capítulo 18 y el verso 38. San Juan 18 y el verso 38. Mire la pregunta que hizo Pilatos. Jesús le acababa de decir, dice que él había venido ¿para qué? Había venido para dar testimonio a la verdad. Y Jesús dijo, todo aquel que oye la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Eso está en el verso 37. Cuando Pilatos escuchó eso, Pilatos hizo una pregunta importante. Pilatos preguntó, ¿qué es la verdad? Y dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Es interesante, porque Pilato hizo una pregunta que todos nosotros debemos hacernos. Todos nosotros debemos hacernos, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Y claro, Pilato hizo la pregunta correcta, pero el problema de él fue que él no esperó la respuesta, sino que dice que preguntó qué es la verdad y de ahí salió. O sea, estaba más preocupado por qué iban a decir el público, la masa que tenía ahí, que la respuesta de aquel que todo lo sabe iba a darle. Entonces, claro, pero bueno, ya Pilato ya es historia, él ya, su destino ya quedó sellado, pero ahora es su destino y el mío el que todavía están pendientes de definirse. Entonces, nosotros debemos hacer la pregunta misma que hizo Pilato, ¿qué es la verdad? Y asegurarnos de que tenemos la respuesta, de que conocemos la respuesta. Y antes de entrar un poquito más en la respuesta a esa pregunta, nosotros tenemos que recordar, si es que ya lo sabemos y si no lo sabemos, saberlo, de que la verdad es un atributo divino. O sea, la verdad no le pertenece al hombre. No. La verdad le pertenece a Dios. Es un atributo de Dios, ¿verdad? Entonces, veamos, Éxodo, el capítulo 34. Dice Éxodo, el capítulo 34. En el verso 6 dice, y pasando el Señor delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora note, grande en misericordia y verdad. La verdad es un atributo de Dios. La verdad no es humana, la verdad es divina. Cuando el hombre pretende crear su propia verdad, entonces ¿qué? Él está asumiendo el estatus de Dios. Es lo que la serpiente le dijo a Eva. Es grave. Es grave, ¿por qué razón?
Porque todo aquel que dice que tiene su propia verdad y esa verdad es diferente de la verdad de Dios, entonces en realidad, oiga, esto es grave y no lo parece, pero es gravísimo. ¿Por qué? Porque eso es diabólico. ¿Quién inventó eso? El diablo. Y si usted cree eso, está creyendo una doctrina, una idea que viene ¿de dónde? Viene de Satanás. Todo el mundo piensa que el satanismo es una cosa horrible, espantosa y tenebrosa. No, si fuera así, no tendría mucho éxito. El satanismo hoy está más propagado que nunca y la gente no se da cuenta. Y cuando la gente piensa que tiene su propia verdad, se está poniendo en el lugar de Dios y están dando exactamente en los mismos pasos de aquel que quiso ponerse en el lugar de Dios en el cielo. Es grave, es muy grave. Entonces, por eso es que es tan importante entender este asunto de la verdad y comprender que la más grande mentira de todas las mentiras es que ya no hay mentiras, sino que todo lo que la gente cree es verdad. No lo olviden. Entonces, ahora, ¿y por qué la verdad es un atributo divino? ¿Por qué no le pertenece al hombre? Es muy simple. Le pregunto, ¿el hombre es omnisciente? ¿Sabe todo el hombre? ¿O no? Bueno, como dicen algunos, la pregunta sobra. Está claro. Y podemos hacer un ejercicio. Vea mi mano. ¿Qué tengo en ella? De seguro, la mayoría contestaría, no tiene nada, se equivoca, sí tengo. Lo que pasa es que aquí tengo un montón de cosas que usted no puede ver, yo tampoco, pero están ahí. Y se puede demostrar con un ejercicio de microbiología. Esta mano está llena de gérmenes, pero no los vemos, pero están ahí. Y claro, lo pongo como ejemplo y lo mismo pasa en el aire. Usted mire el aire ahora y pareciera que en el aire no hay nada. Sí hay, y es fácilmente demostrable, digo, con experimentos de microbiología. Pero está ahí. Ahora, pregunto, ¿Dios tiene la capacidad para mirar todo eso que está ahí? Claro que la tiene. Y así por el estilo, hay tantas cosas que nosotros somos incapaces de ver, de entender, de saber que existen, de saber que están ahí, pero que Dios las conoce todas, absolutamente todas. Nada escapa al conocimiento de Dios. Por eso es que la verdad no pertenece al ser humano, la verdad le pertenece a Dios. Él solo tiene la autoridad y el poder para definir qué es la verdad. Insisto, cuando el ser humano, cuando usted o cuando yo nos atribuimos la autoridad para definir qué es la verdad, qué es el bien, qué es lo correcto, estamos siguiendo los pasos del rebelde, del padre de la mentira, del que quiso usurpar ese poder, esa autoridad en el cielo. Muy bien, pero tenemos pendiente todavía la respuesta a la pregunta de Pilato. ¿Y qué es la verdad entonces? ¿Ah? Si no es lo que yo creo, si no es lo que yo me he inventado, si no es lo que otros quizá me han dicho, porque también ocurre esto. También ocurre que a veces nosotros no nos inventamos nuestra propia verdad, sino que alguien se inventó una cosa y nos dijo que esa era. Y nosotros hemos crecido creyendo eso, que eso es la verdad. ¿Ve? Y entonces, al final, necesitamos averiguar si eso que desde chiquitos nos dijeron que era la verdad, es la verdad o no. Porque mientras tenemos vida todavía tenemos esperanza, tenemos oportunidad de enmendar nuestro camino, ¿no? De tirar aquello que es falso y aceptar lo verdadero. Entonces, claro, ahora,
Si la verdad le pertenece a Dios, que es un atributo divino, entonces solo Él puede decirnos que es la verdad, nadie más. Nadie más. Entonces, claro, y por eso es que es tan importante que nosotros nos aseguremos de que Dios nos dé la respuesta. Que Dios nos dé la respuesta. Porque Él es el dueño, ¿verdad? Y Él al final, pues sí, es el que tiene en las manos el control de la humanidad, del universo, etcétera, ¿no? Así es de que veamos entonces las respuestas que Dios nos da a la pregunta que hizo Pilatos. ¿Qué es la verdad? Veamos las respuestas. Comencemos ahí en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, tenemos nosotros la famosa oración intercesora. Jesús está orando por sus discípulos. Y entonces, en esa oración, Jesús intercede nosotros. Y entonces, Él hace una petición, hace varias peticiones al Padre, pero una que quiero que veamos, porque nos da la respuesta, o una de las respuestas a la pregunta de qué es la verdad, es el verso 17 del capítulo 17. Vean lo que dice. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No, mire, no es complicada la respuesta. Mire qué texto más hermoso. Primero nos dice que la verdad santifica. La verdad de Dios santifica. Con razón, los 144,000 están allá en el monte de Sión con el Cordero. ¿Por qué? Porque en su boca no fue hallada mentira. La verdad los había santificado. Entonces, claro, la verdad santifica. La mentira no. La mentira corrompe. La mentira degrada. Eso es lo primero que nos dice, ¿no? Primero dice, la verdad santifica. Santifícalos en tu verdad. Y luego explica qué es la verdad, porque dice, tu palabra es verdad. Entonces, claro, clarísimo. La palabra. ¿Y a dónde encontramos la palabra? La palabra inspirada por el Espíritu Santo. La Sagrada Escritura. Ahí está. Dios, el dueño de la verdad, mandó a decir, miren, ahí se las dejé. Ahí está. Pónganla en donde deben y ustedes van a ser, ¿qué? Santificados por ella. Es lo que Jesús está diciendo. ¿Ah? Ahora, además de eso, ¿qué otra respuesta nos da la palabra? La palabra, porque la palabra es verdad. Eso es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Entonces, esa verdad santificadora también nos dice lo siguiente. Vamos al Salmo 119. En el Salmo 119, que es el salmo más largo de toda la Biblia, tiene una cantidad de cosas que son fantásticas. El Salmo 119 y el verso 42. El verso 142. Dice así. Oiga, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Mire, la palabra de verdad dice que la ley es que la ley es la verdad. Qué terrible. ¿Pero por qué es terrible? Es terrible por una razón, ¿verdad? Fíjese que en el mundo ahora una gran cantidad de personas que creen que están en la verdad proclaman al mundo que la ley de Dios ya no existe, está abolida. Imagínense lo que eso significa. Si la ley es la verdad, y la ley ya no sirve, ya no existe, si la ley ya está abolida,
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo entonces es que la verdad ya no existe y que a cambio de la verdad, y cuando usted elimina la verdad, ¿qué es lo que queda? ¿Ah? Es obvio. Si usted elimina la verdad, lo que queda es la mentira. Entonces, claro, la Biblia dice claramente, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Y eso es lo que dice la palabra. Jesús dijo, la palabra es la verdad. Y la palabra nos dice que la ley es la verdad. Entonces, ahora, esto nos lleva un poquito más allá todavía, porque dice el Salmo 119, en el verso 86, Salmo 119, 86, dice, todos tus mandamientos son verdad. Ay. O sea, mire, la verdad no es un asunto de lo que a mí se me ocurre, lo que a mí me gusta, no. La verdad es lo que Dios ha dicho que es verdad. Y entonces Dios dijo que su palabra es la verdad. Dios dijo que la ley es la verdad. Y aquí dice que todos sus mandamientos son verdad. Entonces, claro, no 9 mandamientos, no 8, mucho menos 7. No solo los mandamientos que me gustan, no, dice, todos tus mandamientos son verdad. Entonces, claro, si yo rechazo un mandamiento, ¿qué estoy rechazando? Estoy rechazando la verdad. Y cuando yo rechazo la verdad, ese espacio que deja la verdad, ¿quién lo ocupa? Lo ocupa la mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Juan 8:44 dice que el diablo es el padre de mentira. Entonces, claro, el diablo ha tenido, como decía antes, bastante éxito en hacer creer tantas mentiras, y una de esas que abunda en el mundo hoy es que la ley de Dios ya no importa, que la ley de Dios fue abolida, que ya no existe. Pero Dios dice lo contrario. De hecho, el Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 5, dijo, yo no he venido para abolir nada. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, dijo él. Y en Romanos, el capítulo 3 y el verso 31, el apóstol Pablo dice, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, dice, sino que la confirmamos. Claro, es imposible, entienda, rechazar los mandamientos de Dios, todos. Eso incluye el 4º mandamiento. Es interesante porque a veces conversando con varias personas y uno pregunta, mira, ¿se puede matar? No se puede matar. ¿Se puede tener ídolos? No, tampoco. ¿Puede robar? No. ¿Se puede? No. Llegamos al 4º mandamiento. Y cuando llegamos al 4º mandamiento dice, y entonces hay que guardar el sábado, porque eso es lo que el Señor dice. No, eso ya no, dicen. Trampa. Se es trampa. La Biblia dice, todos tus mandamientos son verdad. Y el apóstol Santiago fue bien claro, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho ¿qué? Culpable de todos. Usted no necesita rechazar todos los 10 mandamientos. Con uno que rechace, ya eso no es la verdad. Ya es mentira. Entonces, ahora, en Primera de Juan, el capítulo 2 y el verso 4, Juan es bien claro, él tenía bien clarito todo esto. ¿Y cómo no lo iba a tener claro si había andado con Jesús? Entonces dice Primera de Juan, el capítulo 2. Primera de Juan, el capítulo 2. Vea usted lo que dice. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? ¿Cómo lo llama? Dice,
el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, yo pregunto, ¿es que se puede decir más claro? A mí me parece que ya no es posible decirlo más claro, ¿verdad? Tu ley es la verdad, todos tus mandamientos son verdad. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, dice, es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él, ¿por qué? Porque ha rechazado los mandamientos. Por eso es que la verdad no está en él. Eso es lo que dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Recuerden, no es lo que a mí me dijeron allá hace tantos años y que yo he creído. No es eso. No es lo que yo me inventé. No es lo que a mí me gusta. Es lo que Dios dice. La verdad es un atributo divino. Solo Él tiene autoridad para decir que es verdad. Y entonces, claro, Él ya nos dijo que su palabra es la verdad, que su ley es la verdad, que todos sus mandamientos son verdad, y que el que rechaza esto es mentiroso y que no tiene la verdad. Y claro, si nosotros recordamos lo que dijimos al principio, o lo que vimos al principio en Apocalipsis, dice que los mentirosos, ¿qué? Dice, ¿irán a dónde? Al lago de fuego. Entonces, o sea, por eso digo, esto no es un asunto cualquiera, no es un asunto de filosofía, no es un asunto de opinión, no es un asunto de gusto, es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de ¿qué? De su destino eterno. Por eso es que es tan importante. Pero todavía nos hace falta completar la respuesta acerca del qué es la verdad. Y claro, la culminación de la respuesta de qué es la verdad, según la palabra de Dios, la encontramos de nuevo en el Evangelio de San Juan. Qué bonito que Juan tomó tiempo para recoger, inspirado por el Espíritu Santo, todas estas cosas relacionadas con la verdad. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 14 y el verso 6. Mire, qué palabras más impactantes, qué palabras más profundas, más maravillosas. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es interesante, mire, dice Jesús dijo que Él era la verdad. Él era la verdad. Y solamente por medio de Él, que es la verdad, es decir, sin la verdad no se puede llegar al Padre. Sin la verdad no se puede llegar al Padre. Y entonces cualquiera podría estar pensando, y ojalá que así sea, ¿cómo es eso entonces? ¿Es Jesús la verdad? ¿O es la ley? ¿O son los mandamientos? Y eso tiene una respuesta muy linda. Mire, ¿sabe qué dice el Evangelio acerca de Jesús? Y también lo repiten los apóstoles en sus, ¿no? Dice que en su boca no fue hallada mentira. Y claro, nosotros comenzamos a examinar la vida de Jesús en los evangelios y en lo que se dice acerca de él en las epístolas y en los demás escritos. ¿Y qué encontramos? Encontramos que el Señor Jesucristo jamás violó o transgredió uno de los 10 mandamientos. Nunca. La Biblia dice en 1 de Juan 3:4 que pecado es transgresión de la ley. Y Jesús vivió sin pecado. Si Jesús hubiera pecado, Él no podría ser nuestro Salvador. ¿Eso qué dice? Eso dice que Jesús siempre su vida estuvo gobernada por la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y usted puede mirarlo. Puede mirar con este mandamiento despreciado, del cuarto mandamiento despreciado por el mundo.
que nos recuerda que el día que el Señor estableció para estar con Él es el séptimo día. Jesús, mire, en el Evangelio de Lucas, mire Lucas el capítulo 4 y el verso 16, y Lucas 4:31, dice que tanto en Nazaret como en Capernaum y en cualquier otro lugar a donde Jesús iba, dice que de acuerdo a su costumbre entró en la sinagoga el día sábado, el día de reposo, dice, y se levantó a leer. ¿Ah? Entonces, claro, Jesús es la encarnación de la ley. Jesús es la ley viviente. Por eso. Entonces no hay aquí ninguna, digamos, distorsión. No, para nada. Jesús es la verdad. Jesús es la ley. La ley es que la ley describe que las virtudes del carácter de Jesucristo. Entonces, claro, cuando alguien se hace enemigo de la ley, ¿de quién se hace enemigo? ¿Ah? ¿Y de quién se hace amigo? Cuidado, cuidado. ¿En dónde está su amistad? Jesús es la encarnación de la ley. Jesús tenía, por decirlo de alguna manera, en su ADN los 10 mandamientos. Entonces, claro, Él vino para decir, miren, así es que se hace. Vivir la vida como Jesús es vivir la vida en verdad. Y recuerde, allá en el Evangelio de San Juan también el Señor Jesucristo hizo claro que los adoradores que busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, claro, un adorador en verdad no puede rechazar la ley. No. Rechazar la ley y rechazar a Jesucristo. Entonces, claro, ahora, ante esto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo con esto? Ya sabemos entonces que toda esta idea de que cada quien tiene su verdad es la mentira más grande de todo el mundo. Ya sabemos que el diablo es mentiroso. Ya sabemos qué va a pasar con los mentirosos y ya sabemos qué va a pasar también con todos aquellos en cuya boca, igual que en Jesús, no se halla mentira. Ya lo sabemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? No. ¿Qué vamos a decidir? Veamos, Proverbios. El libro de Proverbios, en el capítulo 23, nos marca el camino. Dice Proverbios el capítulo 23 y el verso 23. Mire, qué lindo esto, ¿no? Dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Imagínense. Dice, compra la verdad y no la vendas. Veamos. Veamos un poquito esto. Ya conocimos la verdad. Ya sabemos qué es la verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿La vamos a entregar a cambio de cualquier cosa? ¿O la vamos a conservar? No importa lo que nos ofrezcan. Y aquí de nuevo volvemos a ¿qué? Volvamos a mirar el ejemplo de Jesucristo. El ejemplo de Jesús es nuestro modelo. Nosotros no debemos poner los ojos en nadie más. Es en Él. Él es la verdad. Entonces, ¿qué hizo Jesús? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, y usted lo recordará, ahí tenemos nosotros relatadas las tentaciones en el desierto. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En los versos 8 y 9 de Mateo 4, Satanás, sin máscara ya, se presenta ante él y lo lleva, y entonces dice que lo pone en un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo. Todos. Y la gloria de ellos. Es interesante porque no le mostró toda la miseria y la desgracia que había en la tierra. Eso no se lo mostró, le mostró lo bonito. Eso es lo que Él hace siempre. Eso es lo que Él hace siempre. Siempre presenta las cosas de manera brillante.
de manera agradable. Y entonces le presenta a Jesús, dice, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y entonces le dice a Jesús, todo esto te daré si abandonas la verdad y me adoras. Y entonces Jesús le dice, la verdad es, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Fuera de aquí! Entonces, claro, eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que dice Proverbios que debemos hacer. Compra la verdad y no la vendas, no la cambies por nada. Ah, no, que fulano dice, olviden fulano. No, pero que me enseñaron desde chiquito, olviden. Ah, que mi papá creía esto, mi papá estaba equivocado. Si no creía lo que Dios dice, estaba equivocado, aunque sea mi papá. Entonces, compra la verdad y no la vendas. Entonces, usted tiene ahora en sus manos la posibilidad de que la verdad de Dios sea también la suya. No la cambie por nada. Compra la verdad y no la vendas. Ahora, y dice aquí mismo, Proverbios el capítulo 3, Proverbios capítulo 3 y el verso 23, Proverbios 3 y el verso 3, Proverbios 3:3, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíjense, este verso tiene unos términos, unas palabras de significado bien profundo. Por ejemplo, nunca. Eso es bien totalitario. Ahí no admite la relatividad. De que a veces sí, a veces no. No. Dice, nunca te apartes. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Claro, compra la verdad y no la vendas. No la cambies por nada. Nunca. Y nunca la dejes. No la compres y la dejes ahí guardada. Como a veces hacemos nosotros. A veces compramos y la guardamos y no la usamos. Pero no, aquí dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y dice que debe ser, la relación nuestra con la verdad debe ser tan íntima que dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Saben? La palabra de Dios dice que la verdad es un escudo que nos protege. ¿Sí? Y precisamente por eso que también está escrito en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar los dichos del Señor es atar, escribir la verdad en la tabla de nuestro corazón. Pero hay más. Si nosotros vamos allá al libro de Hebreos, el capítulo 8, en el capítulo 8 de Hebreos, tenemos, ¿qué es esto de escribir la verdad y la misericordia en la tabla del corazón? Dice Hebreos el capítulo 8 y el verso 10. Oiga, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Sobre su corazón, ¿qué? Las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Mire, ahora en el mundo hay miles, hay 50,000 grupos religiosos diciendo que son el pueblo de Dios. Bueno, la pregunta es, ¿tienen escrita la ley en su corazón? La ley es la verdad. Cuando allá en Proverbios dice, escríbela en la tabla de tu corazón, precisamente está hablando de esto, de lo que habla aquí
el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que estos son los que han entrado en esa relación del nuevo pacto. El nuevo pacto significa que yo entro en acuerdo con Dios, que yo le doy permiso para que Él haga algo. ¿Y qué es eso algo que Él va a hacer? Va a escribir la verdad en la tabla de mi corazón, la va a escribir en mi mente, y aquí en Hebreos dice que eso es la ley. Y entonces que todos aquellos que tienen escrita la verdad, los mandamientos, la ley de Dios en su mente y en su corazón, esos son ¿qué? Esos son pueblo de Dios. Todos aquellos que tienen la verdad escrita en su mente y en su corazón, esos son pueblo de Dios. Yo no soy pueblo de Dios porque yo lo diga. No. Seré pueblo de Dios si yo he invitado al Espíritu Santo para que haga ese milagro en mi vida. Y si usted no lo ha hecho, hágalo antes de que sea demasiado tarde. Ahora, si ya lo hizo, asegúrese, como dice, de no venderlo, de no cambiarlo con nada, porque a veces nos vemos tentados ¿a qué? Nos vemos tentados a abandonar la voluntad de Dios, la verdad que Dios nos ha mostrado, por adquirir ventajas materiales, por no perder relaciones con amistades o parientes, etcétera. Compra la verdad y no la vendas. En el libro de Salmos, en Proverbios decía, compra la verdad y no la vendas. Ahora, y una cosa que se me estaba escapando es este asunto de comprar. Ahora, comprar no es un regalo. No. En el regalo, usted le da un regalo y usted no da nada. Pero comprar implica que usted tiene que dar algo a cambio. Y entonces, ¿qué es lo que hay que dar? ¿Cuál es el precio de comprar? Veamos, el Salmo 119 y el verso 85. En el Salmo 119 y el verso 85, nosotros encontramos cuál es el estorbo. ¿Y qué es eso? Eso es lo que debemos entregar a cambio de la verdad. Salmo 119, 85. Dice así. Dice, los soberbios han cavado hoyos, mas no proceden según la ley. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué cavan su propia verdad? ¿Sabe por qué? Porque es soberbio. Soberbio, ¿qué quiere decir? Quiere decir ególatra. Quiere decir no hay disposición a humillarse. Quiere decir aquí yo digo lo que se hace. Eso es ser soberbio. Soberbio quiere decir que me voy a sentar yo en el trono que le corresponde a Dios. Eso quiere decir. Y entonces, claro, compra la verdad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entrega tu soberbia. Humíllate. Jesús lo dijo montones de veces. Si quieren venir en pos de mí, niéguense. Dejen de ser soberbios. Deje de creer que su opinión es la verdad. Deje de creer que lo que le dijeron, si eso no está de acuerdo con la palabra de Dios, es verdad. Los soberbios no proceden, dice, según tu ley. No proceden según la palabra. Esa es la pandemia más grave de todas. Porque en la soberbia se origina el pecado. Y Jesús vino para librarnos de eso. Jesús ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo. Entonces, claro, nosotros necesitamos, pues, tener esa disposición. La disposición de entregar nuestra soberbia, de renunciar a nuestras opiniones, de reconocer que Dios es el dueño de la verdad. Y, claro, junto con David, hacer nuestra la oración de David en el Salmo 25 y el verso 5. Fíjese que dice así,
Salmo 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Todo el tiempo debemos esperar en Dios. Todo el tiempo debemos hacer nuestra petición, decirle al Señor, Señor, encamíname en tu verdad. Porque cuando nosotros renunciamos a nuestra soberbia y clamamos a Dios para que Él escriba su verdad en la tabla de nuestro corazón, Él nos va a encaminar. Y cada día tendremos una mejor comprensión de la verdad. Y llegaremos a amar tanto al Señor. Y podremos estar con Él en el monte de Sión, con el Cordero. Porque en nuestras bocas no será hallada mentira. Porque renunciamos a nuestra propia mentira individual, a la mentira creída por el mundo. Y aceptamos lo que el Señor, el dueño, dice que es verdad. La invitación pues ahora es esa. Si ya compró la verdad, no la venda. Amárresela bien en el cuello para que no se la quiten. Y si no, hágalo antes de que sea demasiado tarde. El tiempo de oportunidad termina. No es para siempre. Entonces, Cristo debe tener el primer lugar en nuestra vida, porque Él es la verdad. Amado Señor, damos gracias porque eres Dios maravilloso, que nos has mostrado el camino que debemos andar. Oramos para que cada uno que todavía no ha hecho la decisión de que tú reines en su vida, pueda hacerla hoy mismo. Puede hacerla antes de que sea demasiado tarde. Y para que cada uno que ya aceptó renunciar a su soberbia y dio oportunidad al Espíritu Santo, se mantenga hasta el último día. Señor, agradecemos por todas las cosas maravillosas que has hecho con todos, por la sanación que has hecho con los enfermos, por el cuidado que has tenido con las personas que los atienden. Damos gracias, Dios, también por la preocupación de los gobernantes para cuidar a la población. Damos gracias, Dios querido, por la iglesia. Damos gracias, Dios, por las familias. Damos gracias porque en Cristo tenemos esperanza de salvación. No merecemos nada, pero en el nombre de Jesús te suplicamos todo. Amén.